de nuevo en casa, en un zócalo capturado y dominado por la rebelión, el espíritu crítico, el libro, por un zócalo recuperado, y ya va a estar jodido que nos lo quiten en los próximos 100 años, compañeros. El sentido de esta conversación para nosotros es importante porque, por un lado, estamos en pleno lanzamiento continuo de la colección popular novela gráfica, a la que se sumó el libro de Pepe Gálvez, y por otro lado la presencia aquí de Eduardo Rizo, muy conocido, narrador argentino, que tiene prohibida mamá por aplaudir. Que tiene prohibida en la reunión de ayer llorar por Argentina, que les juro que no está tan mal como parece, ¿eh? Regresé hace 48 horas de Buenos Aires y las universidades están parando para detener el proyecto fascista de Milei, y es muy espectacular, ¿no?, la respuesta popular. En el origen, pues, está la colección de novela gráfica. Cuando nos la propusimos hace 4 o 3 años, era medio complicado porque no había tradición de novela gráfica para ser vendida en librerías a bajos precios. Y el problema era que el kiosco, el puesto en la esquina, no estaba funcionando. Al mismo tiempo, las ferias eran la única salida importante del material de la novela gráfica, y en el fondo pensábamos, no, la novela gráfica es un arte mayor del siglo XX, y muchos de los años reflexionábamos qué es lo mejor que hemos leído este año, y decíamos, lo mejor que hemos leído este año no es un libro de cuentos, no es un ensayo, no es un libro testimonial, sino es una novela gráfica. Y había que darle ese lugar, pero era complicado porque para hacer una colección de alto nivel y a precios muy bajos teníamos que ir a tirajes altos y no había costumbre. No se solía vender novela gráfica en librerías a precios por abajo de los 400, de los 500, de los 700 pesos, lo cual te dejaba sin acceso a la novela gráfica a lo que más nos interesaba, que era un público de lectores jóvenes. Por otro lado, teníamos que introducir una costumbre que en México existe, pero que no había conectado, que era la costumbre de leer cuentos de monitos, por llamarlos de alguna forma. Los ansiosos de afuera, cálmense, les llegará su momento. Y entonces aquí se leía, aquí llegó Calimán a vender 1 millón de ejemplares a la semana, que Calimán era una pinche locura, era un príncipe de origen indumalayo, sepa su madre qué, que se movía en escenarios internacionales y que decía las cosas más inusitadas, como por ejemplo caía en una jaula repleta de tigres con el pequeño Solín, que andaba todo el día con él, y decía cosas, y el guionista era un genio, decía, Solín, si nos acercamos suficientemente a los tigres, podemos echarles líquido oftálmico en los ojos. Yo viví esa época, de hecho, tengo que confesar que escribí 3 guiones de radio para Calimán cuando era pobre y indocumentado, porque el guionista era un genio, el que hacía Calimán en radio, pero un borracho, y entonces cerraba los 7 programas el viernes y se iba a emborrachar sábado y domingo, y el lunes se le olvidaba dónde había dejado a Calimán. Y entonces en una de estas estaba tan borracho que me dijo, Paquito, yo era un joven escritor que era poliescritor, vivía de escribir lo que podía y empezaba a escribir novelas, y me dijo, Paquito, no llego. Y digo, ¿y qué? No, pues escríbeme el guión del lunes y el del martes, y ya luego ya vuelvo a la vida. Yo le digo, con gusto, nomás dime dónde dejaste a Calimán. Y me dice, su puta madre, no me acuerdo.
Y entonces fui a verlo y el programa era maravilloso, pues. Lo habían metido en un baúl, encadenado, con esposas, amordazado, y luego había rodeado el baúl de cadenas, y luego lo había tirado al lago Lema, en Suiza. Y entonces a mí me tocaba empezar capítulo el lunes ¿con qué? Y dije, no, para locos, loco y medio. Entonces empecé, me senté a la máquina y dije, una vez Calimán hubo salido del pinche baúl, nadó vigorosamente y a la goma, ¿no? Que alguien explique cómo se quitó las cadenas, ¿no? La historieta era popular, el libro vaquero, el cómic, Torbellino, y no digamos el gran favor que le hizo a la historieta mexicana Eduardo del Ríos, al que todos adoramos, que hizo de la historieta pedagogía, reflexión política, crítica social, que le costó en el 68 perseguido y golpeado por la represión racista, o Naranjo, o Helio Flores. Pero el mundo de la historieta, el Pepín Menguín, etcétera, etcétera, estaba muy devaluado y no había la calidad narrativa de la gran historieta que se produjo en todo el mundo, particularmente en el mercado español, que era el que nosotros teníamos acceso una vez que se murió Franco. Y entonces, ¿cómo llegar? Pues no podíamos, porque las transnacionales de la historieta no nos daban chance. Tenemos los derechos y no se los damos, pero no los queremos para los puestos, los queremos para librerías y a bajo precio, pues les valió mal, no les importaba. Y poco a poco pudimos elaborar la colección. A nuestros días la colección ya tiene más de una docena de títulos, ya logramos incorporar autores chilenos, mexicanos como Pepeto, a Peláez, y a partir de eso empezamos una búsqueda de lo mejor que había en el mundo. Los escorpiones del desierto de Hugo Pratt, las falanges del orden negro de Vidal, y atraer, y el último es lo que me tiene más orgulloso en mi vida de editor, es La Locura. Es el viejo Alberto Breccia, con alguien que colaboró ya contigo desde hace muchos años, que es Trillo, y es la historia de los cuentos infantiles contada a su manera, pero gráficamente yo creo que ese no va más en la gráfica de la historieta. El uso de la acuarela, los recortes de piezas, ahí Breccia llevó al máximo la calidad narrativa. Y logramos hacer libros abajo de los 150 pesos, que era la clave, porque si no esto no iba a funcionar. Bien, dentro de perdón por el prólogo, pero era como obligado. Dentro de este esquema nos propusimos editar un libro que nos llamó mucho la atención, de Pepe Gálvez, guionista, español, Viejos Amigos, y tenía un libro que me llamó mucho la atención, porque es el tipo de libro que cambia la mirada de un adolescente, ¿sí? Que lo pone a pensar en el sentido de la vida, la necesidad de luchar, haya o no esperanza. En amplísimo resumen, y me callo para que Pepe lo cuente mejor que yo, es la historia de cómo un grupo de ex soldados soviéticos del Dinamo de Kiev, equipo que era muy famoso en Europa de los años 30, les ofrecen jugar un partido de fútbol contra el ejército nazi que está ocupando Ucrania en esos momentos. Y la condición para que jueguen el partido es que lo pierdan. Y entonces, esta historia que había circulado en una película que se hizo muy famosa con los mismos temas, en otra película de Franco Nero sobre una historia muy similar que pasó en Hungría, Pepe la tomó sobre la historia del Dinamo de Moscú. Y les voy a dejar que se la cuenten y por qué decidimos publicarlo y por qué hoy todos ustedes al final de esta charla lo pueden comprar y leer.